sencilla, chicos. Entonces, para las preguntas, ya saben, quiero que participen, yo les voy a ir preguntando, prenden su micro cuando quieran y responden, porfa, ya para no sentirme sola. Excelente. Entonces, empezamos. La introducción, ¿no? Acá ya sabemos, la hipertensión arterial es una presión arterial elevada. Cuando decimos que está elevada, cuando hay mayor de 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y mayor a 90, ¿no? 89 para arriba en la presión diastólica. Punto. Hay una enfermedad que es la crisis hipertensiva, que sí me parece importante que ya se lo sepan desde ahora, que es cuando la presión sistólica aumenta más de 180 o la presión diastólica aumenta más de 110. Eso también es importante, ¿ya, chicos? Entonces, acuérdense, cuando hay una crisis hipertensiva, ¿por qué es preocupante? Porque empieza a haber daños en los órganos diana de la hipertensión, ¿no? Bueno, claro, un daño súbito, puede haber disfunción orgánica del riñón, disfunción orgánica del corazón, puede haber derrames cerebrales, etcétera, ¿no? Entonces puede quedar en coma el paciente, entonces en estas crisis hipertensivas lo que hay que hacer es tratar de bajar, pues, lo más rápido posible la presión arterial. Ah, entonces, allá, acá en este PPT no lo había visto, ¿no? Pero acuérdense también de los órganos diana. A veces preguntan cosas o hay preguntas relacionadas a estos órganos. Los órganos dianas, acuérdense, ¿no? Cerebro, riñón y corazón de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad silente, ¿no? Que no da síntomas diarios, ¿no? A veces cuando ya está muy elevado, ¿no? Cuando llega aproximadamente mayor a 160, ¿no? Milímetros de mercurio en la sistólica, puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor de estómago, mareos, náuseas, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, esta hipertensión arterial no te avisa que hay un daño, está haciendo daño a tu cuerpo. ¿En dónde puedes estar haciendo daño? En el corazón, en el cerebro y en el riñón. Ya una de las causas más comunes de insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial, ¿no? Empieza a dañar los vasitos chiquitos que pasan por el riñón y empieza a deteriorarse el riñón. ¿Qué más puede deteriorarse? El corazón, ¿verdad? Deja de poder dilatarse correctamente. No, porque justamente la presión arterial está dado, ¿no? Por la función del corazón. ¿Alguien me está escribiendo, ¿no, verdad? Ya. Entonces, eso, chicos, entonces, el corazón se puede dañar, ¿no? Para poder bombear correctamente la sangre, el corazón empieza a hipertrofiar su músculo, ¿no? Del ventrículo izquierdo, sobre todo. Entonces, puede haber una cardiomegalia y eso cada vez hace que el corazón tenga, digamos, sea disfuncional. Entonces, eso puede conllevar a generar insuficiencia cardíaca. Llevamos dos órganos, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Luego también puede hacer daño en el cerebro generando derrames, ¿no? Ruptura de los vasos sanguíneos chiquitos que hay en el corazón. Puede haber derrame, ¿no? Un infarto hemorrágico. Y pues el paciente queda paralítico, ¿no? De por vida. Entonces, por eso es que tenemos que tratar la hipertensión arterial, ¿verdad? Y tener que saber qué se le da en pacientes con hipertensión arterial y cuáles son los órganos que afectan más, ¿no? Esta enfermedad que es la hipertensión arterial, corazón, riñón y cerebro. Entonces, esta ecuación también en su fisiología, ¿no? En su clase de fisiología, en su clase de fisiopatología, le han enseñado y tienen que acordarse para toda la vida. Sería una vergüenza como un estudiante de medicina no saber esta ecuación. Ay, chicos, yo les estoy diciendo, o sea, me quiero encargar hoy de decirles las cosas, digamos, básicas que tienen que saber para toda su carrera, porque hay chicos de mi siglo, ¿no? Que ya estoy yo en el último ciclo de la carrera, ¿no? Que le preguntan esto y no responden. O sea, los doctores preguntan esto cuando tú llegas a 12º ciclo y los chicos no responden. Y eso es, o sea, es falta, pues, ¿no? O sea, tienen que saber. Entonces, seguimos. La presión arterial, su ecuación es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco se basa en la frecuencia cardíaca, ¿no? La cantidad de veces que bombea el corazón por minuto, el volumen sistólico, que está dado por la precarga, o sea, la cantidad de volumen de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo, la contractilidad, que es la fuerza, ¿no? Que tiene cada cardiomiocito, ¿no? Cada músculo cardíaco de contraerse, y la poscarga. La poscarga es la resistencia que genera la aorta y todos los vasos del cuerpo cuando quiere el corazón bombear, ¿no? La sangre hacia afuera. O sea, es la resistencia que genera la aorta. El corazón quiere vencer a esa resistencia para bombear la sangre. Depende de todo eso el volumen sistólico, ¿ok?
La resistencia vascular periférica, como el nombre dice, es la resistencia que hace todos los vasos sanguíneos de la periferia, generalmente las arterias, ¿ok? Las arterias. Las arterias sabemos que tienen una capa, ¿no? De músculo liso alrededor, ¿no? De su tubo, ¿no? Y este músculo liso se contrae haciendo vasoconstricción y se puede dilatar, se puede relajar haciendo vasodilatación. Depende de este diámetro, ¿no? La resistencia que va a generar, ¿no? En todo nuestro cuerpo. Entonces, si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y si hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Entonces, la presión arterial tiene dos mecanismos en nuestro cuerpo para poder regularse. ¿Verdad? Uno es el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso en general, ¿no? El sistema nervioso inerva a los vasos sanguíneos, inerva al corazón. Ya hemos visto en el primer parcial, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo regula, con qué catecolaminas, etcétera, ¿no? Y es la forma más rápida, acuérdense. Los nervios hacen una transmisión mucho más rápida, hacen una conexión, mandan información mucho más rápido que las hormonas. El siguiente mecanismo que tenemos es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes lo tienen que decir de memoria. Qué se genera, en dónde se genera y cuál es la enzima importante de este sistema y qué hace este sistema, ¿no? Si les preguntan, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí, doctor, regula la presión arterial. ¿Cómo así? Liberando angiotensina 2. La angiotensina 2 se libera y hace efecto en los vasos sanguíneos, bla, bla. Ustedes tienen que decirlo así de memoria, ya. Entonces, acá va. El sistema nervioso va a tener captadores, ¿no? De información que son los quimiorreceptores que van a estar en dos lugares, en la bifurcación de la carótida y en el callao aórtico, ¿verdad? En estos dos lugares va a captar que hay un descenso de la presión arterial y va a mandar esa información al sistema nervioso central, que acá está el centro cardiovascular, ¿no? En el tronco del cerebro. Ya este centro cardiovascular dice, oye, si ha bajado la presión arterial, tenemos que subirla. Entonces, ¿qué va a mandar? Va a mandar nervios hacia el corazón, en donde dice que aumente el tono simpático. Eso hace de que la frecuencia cardíaca aumente. Y también va a llevar información a los vasos sanguíneos diciendo que genere vasoconstricción para aumentar la resistencia vascular periférica y así aumentar la presión arterial. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno está hipotenso, significa que está en shock. El paciente se puede morir cuando está en shock, ¿ya? Entonces, este sistema tiene que actuar muy rápidamente, ¿no? Y si no actúa muy rápidamente, pues con fármacos los médicos ayudan a eso. Entonces, es de vital importancia, ¿no? Regular la presión arterial. El siguiente sistema, pues, es un poquito más lento porque está regulado por hormonas, pero también es igualmente importante que se aprendan, ¿verdad? El riñón va a captar, ¿no? Un descenso de la presión arterial y pues va a liberar la renina, que es una hormona que sale de las células yuxtaglomerulares del riñón. La renina va a actuar en la angiotensinógeno que se genera del hígado, se va a convertir en angiotensina 1 y de la angiotensina 1 se genera en angiotensina 2 por parte de la enzima convertidora de angiotensina, que es la enzima importantísimo estrella que se tienen que acordar. Luego de tener nuestro angiotensina 2, esto va a actuar en dos órganos principalmente. Principalmente porque no son los únicos dos lugares que actúan. En los vasos sanguíneos y en las glándulas suprarrenales. La angiotensina 2 en los vasos sanguíneos pues genera vasoconstricción, que era el mecanismo para aumentar la presión arterial. Luego en las glándulas suprarrenales libera aldosterona. Importante, ¿no? Esta hormona también. La aldosterona va a actuar en los túbulos renales, ¿no? Más específicamente en el túbulo colector, que es la última parte, ¿no? De la nefrona, y hace retención salina. ¿Qué es retención salina? Pues recapta el sodio, recapta el agua, aumenta el volumen, ¿no? General de sangre en nuestro cuerpo y eso hace que aumente la presión arterial. ¿Ya, chicos? Entonces, eso hace la angiotensina 2. Acá está el resumen. Ya lo hemos visto, ¿no? En la teoría, entonces traten de repasarlo. Lo más importante acá, digamos que hace vasoconstricción, ¿no? Y a lo que hemos dicho, ¿no? A mediano plazo, la aldosterona trata de reabsorber sodio y agua, aumentando el volumen. Y a largo plazo, esta es la parte en donde está dañando, ¿no? Al cuerpo la presión arterial. Cuando hay una
mala regulación. Estos angiotensinas a largo plazo, cuando están descontrolados, o sea, en pacientes con hipertensión arterial, pues hace proliferación celular en los cardiomiocitos y en los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando hace proliferación, aumenta la cantidad de células en el corazón, pues genera cardiomegalia, ¿no? Aumenta el volumen del corazón y hace que sea disfuncional el corazón, genera insuficiencia cardíaca. En los vasos sanguíneos aumenta, ¿no? El número de músculo liso en los vasos sanguíneos hace que los vasos sanguíneos sean más duros y eso también genera que los vasos sanguíneos sean disfuncionales, o sea, tienen menos elasticidad, digamos, ¿no? Los vasos sanguíneos y eso es malo también. Mm. Ya, entonces acá también es importante tener en claro que la angiotensión 2 va a tener a dos tipos de receptores. Pregunta en los exámenes, ¿no? Ahí hay preguntas capciosas en los exámenes a veces. En los bancos había. Angiotensina 2 se puede unir en el receptor angiotensina 2 tipo 1 y en el receptor de angiotensina 2 tipo 2. El tipo 1, ambos receptores van a estar en balance, ¿no? En equilibrio en la fisiología normal del humano. Cuando hay un desbalance es cuando ocurren las patologías. Entonces, en el receptor 1 lo que genera es vasoconstricción, se encarga de aumentar la presión arterial. Vasoconstricción aumenta la cantidad de aldosterona, aumenta la liberación de catecolaminas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el receptor tipo 2 pues genera vasodilatación, es antiproliferativo, más bien genera apoptosis de las células y genera liberación de sodio por la orina, ¿no? Natriuresis. Entonces, acá están los fármacos que se usan para la hipertensión arterial que hemos visto en la clase. Diuréticos, betabloqueadores, IECAS, ARA2, antagonistas de calcio y entre otros, ¿no? Pero son los que más se usan. A veces en los exámenes también suelen preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos en general para disminuir la presión arterial de los fármacos, ¿no? Entonces, acá tienen que encontrar. Ya, creo que me fui por un segundo. Mi internet no sé qué le pasa de veras. Ya lo cambié. Espero que me avisan ya cualquier cosa por celular, por WhatsApp, si es que no se me escucha o si tienen alguna pregunta o quieren que repita algo para poder leer. Ya voy a tener acá mis dos celulares, mis dos WhatsApp. Pendiente. Ya, entonces, mecanismo de acción de los fármacos en general, uno es disminuir la resistencia vascular periférica, ¿no? O también disminuir el gasto cardíaco. Los fármacos que disminuyen la resistencia vascular periférica generan vasodilatación, generalmente de los vasos sanguíneos. ¿Quiénes son estos? Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Los IECA, los ARA2, ¿no? Bloquean a este sistema y este sistema, ¿no? A corto plazo lo que hacía era vasoconstricción, entonces estamos bloqueando ese efecto. Los calcio antagonistas, que teníamos tres grupos de calcio antagonistas, que lo vamos a ir mencionando, todos estos van a dilatar los vasos sanguíneos, ¿no? Uno que otro, pues, actúa más en el corazón, que luego lo vamos a ver también, pero los primeros dos, básicamente, dilatan los vasos sanguíneos. Luego, depresión del sistema simpático, ¿no? El sistema simpático lo que generaba era vasoconstricción, ¿no? Con el receptor alfa 1 y acá vamos a antagonizar ese receptor. Podemos agonizar, ¿no? Los receptores alfa 2, ¿no? Acuérdense sí o sí, acuérdense del metildopa, es fija en los exámenes, es el único fármaco que se puede dar para pacientes embarazadas. Y vasodilatadores en general, ¿no? La hidralacina, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Acuérdense que el óxido nítrico, ¿no? Es un potente vasodilatador. Entonces, fármacos que aumenten esto, pues genera vasodilatación. Fármacos que aumenten el AMP cíclico en los vasos sanguíneos, ¿no? En el músculo liso de los vasos sanguíneos, también generan dilatación. Ya, acuérdense de esta cosa. AMP cíclico aumenta, genera vasodilatación en los vasos sanguíneos. Y por último, ¿no? Los que disminuyen la volemia, o sea, la cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo, pues tenemos los que disminuyen el gasto cardíaco, ¿no? Los diuréticos, ¿no? Ellos van a liberar agua por los riñones, entonces hace que disminuya la volemia. Hay menos carga en el corazón disminuye su fuerza, disminuye su gasto cardíaco y eso hace que disminuya la presión arterial. Tiazidas como primer grupo de fármacos que se utilizan más para la hipertensión arterial.
Beta bloqueadores, ¿no? También se utiliza, es bastante frecuente usar los beta bloqueadores para la hipertensión arterial, propanolol, atenolol, esmolol, acebutolol. Acuérdense de los efectos adversos. Fija en los exámenes. Efectos adversos que ocurren cuando tú le das un beta bloqueador que no es selectivo del corazón, ¿verdad? Cuando no es selectivo del corazón y puede antagonizar el receptor beta 2, ¿no? Puede generar broncoconstricción. Ya pregunta de examen. Y lo preguntan siempre. Entonces ya ahí va 2, 3 fijas. Entonces, los YECAs, acuérdense de los nombres de los fármacos, ¿ya? Enalapril, captopril, todos los que terminan en pril. Y ahí les recomiendo, ¿no? Porque los doctores generalmente en los exámenes hacen los enunciados con fármacos que no lo dicen en la clase, pero que son parte del grupo de los YECAs. O sea, acá les dice del enalapril, pero les puede venir captopril, ¿no? Que es parte de los YECAs. Hay mucho más fármacos de los YECAs. Pero los más usados son estos dos, enalapril y captopril. Pero si es que les da tiempo, ¿no? De averiguar otros fármacos, ¿no? Del mismo grupo, se lo pueden anotar y por lo menos leerlo, ¿no? Para familiarizarse con esos fármacos. Les recomiendo eso. Entonces, el mecanismo de acción de los YECAs es inhibir, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. Entonces, nosotros ya no generamos angiotensina 2, que era el que generaba todos los efectos para aumentar la presión arterial, ¿verdad? Vida media es un poquito corto, ¿no? Solo dura 1.3 horas, la biodisponibilidad 60%, relativamente buena. Se metaboliza en el hígado, como muchos fármacos. En la farmacodinamia, pues su mecanismo de acción que ya sabemos, ¿no? Los YECA reducen los niveles de angiotensina 2 porque inhibimos la enzima que convertía, ¿no? Angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, que genera vasodilatación, genera disminución, ¿no? De la aldosterona, por lo tanto ya no vamos a retener sodio ni retener agua, ¿no? Disminuye la volemia también. Efectos adversos muy importantes, ¿no? En el captopril, su efecto adverso, que es, no es tan frecuente, pero que lo preguntan bastante en los exámenes, tos seca, ¿verdad? Tos seca. Y también hiperpotasemia, aumento del potasio en la sangre. Entonces hay que tener cuidado. El potasio, ¿no? El electrolitro que es potasio es abundante, ¿no? Dentro de las células, pero cuando hay abundantemente en la sangre puede generar toxicidad. Es bastante tóxico, sobre todo para el corazón. Puede generar paro cardíaco en peores de los casos. Entonces hay que tener cuidado con este electrolito y por eso se tienen que aprender esto. Hiperpotasemia, ¿no? En casos de los YECAs. Y ojo, no se administra en pacientes embarazadas. Lo bueno de los YECAs, ¿no? Es que enlentecen la progresión de la nefropatía diabética. Entonces, paciente que tiene hipertensión y tienen diabetes, como primera elección tienen que buscar un fármaco que sea YECA, ya captopril o enalapril. ¿Qué más nos hace? También es bueno para pacientes que tienen ya una hipertrofia, ¿no? Del ventrículo izquierdo a causa de esta hipertensión arterial. Ya puede regresar este efecto, puede disminuir la hipertrofia. No hace cualquier fármaco esto. Los YECAs y los ARA2 son los únicos que hacen estos dos efectos buenos para pacientes con diabetes y ya que tienen una hipertensión arterial de largo plazo, que tienen una hipertrofia. Entonces, si les viene un caso clínico, ya ha venido antes, ya se ha repetido antes, ¿no? Pacientes con diabetes, con hipertensión arterial de largo plazo, ¿cuál es la mejor opción, ¿no? Para el tratamiento de hipertensión? Ahí tienen que escoger o un YECA o un ARA2, captopril, enalapril o losartán, ¿no? Que ahorita vamos a verlo. Es básicamente lo mismo, traten de comparar ambos grupos, ¿no? YECA y ARA2, ¿no? Tener en claro su mecanismo de acción de ambos. En el caso de ARA2, como el nombre lo dice, es un antagonista del receptor de angiotensina 2, tipo 1, ¿no? ¿Qué receptor está antagonizando los ARA2? El receptor tipo 1, ¿verdad? El receptor tipo 1 que era el que se encargaba de aumentar la presión arterial, ¿ok? Antagoniza, se une acá, compite con la angiotensina 2 para que no actúe la angiotensina 2. Hace casi los mismos efectos, ¿no? Su farmacocinética, ¿no? Traten de compararlo con el otro, tiene menos biodisponibilidad, los sartán. Su concentración máxima llega en 3 horas, su vida media es un poquito más larga, ¿no? 2.5, 6, 9 horas, etcétera. Traten de comparar su farmacocinética entre YECAs y ARA2. Farmacodinamia, lo mismo, básicamente lo mismo.
¿no? Ahí ya pueden acordarse de ciertas cosas diferentes, ¿no? En el caso de los YECAs hay un efecto extra que era la bradicinina, ¿no? Cuando tú agregas YECAs, ¿no? Por un mecanismo de mimetización, ¿no? De las enzimas, pues inhibimos a la enzima que degradaba la bradicinina. La bradicinina es un potente vasodilatador. ¿Ok? Entonces ahí hay otro efecto para disminuir la presión arterial de los YECAs. Los sartán, ¿no? El LARA2 pues no hace ese efecto porque está actuando a este nivel, pero también puede bloquear el efecto de la quimasa, que es una de las enzimas que también genera angiotensina 2. Entonces, como que acá también hay doble efecto. Y pues puede seguir, ¿no? El efecto de la angiotensina, del receptor de la angiotensina 2 tipo 2, porque ese era el que generaba vasodilatación. ¿Qué más? Entonces, efecto adverso, en este caso no genera tos seca, ¿no? Pregunta de examen, puede generar hiperpotasemia, no se administra embarazada. Esto es lo mismo que los YECAs. Acuérdense, no se administran embarazadas los sartanes. También es muy efectivo en el tratamiento en pacientes diabéticos y en pacientes que tienen ya hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, la mayor diferencia entre IECAS y ARA2, entre captopril y los sartán, pues es la generación, ¿no? De la tos seca en el 10% de los pacientes. ¿Por qué ocurre esto? Por la bradicinina, ¿verdad? La bradicinina era un potente vasodilatador, pero en los bronquios genera broncoconstricción y puede generar también inflamación y eso hace que genere la tos seca. Ya, esto puede ocurrir con los YECAs, con captopril, enalapril, pero con los sartán no genera esto, entonces ya un punto importante. Luego, calcio antagonistas, acá acuérdense que tenemos receptores de calcio, ¿no? En muchos lugares de nuestro cuerpo que generalmente está cubierto de músculo. Músculo liso va a tener su canal de calcio tipo L. El músculo cardíaco también va a tener su canal de calcio tipo L, entonces vamos a bloquear a estos canales. En este caso, para la hipertensión arterial, nos vamos a enfocar en los canales de calcio que están en los vasos sanguíneos. Ya el calcio normalmente no ingresaba a la célula, liberaba más calcio, se unía con la calmodulina y ambos iban a activar a la cadena ligera de miosina quinasa para que active a la miosina, ¿verdad? Y esto genera un puente cruzado y se contraiga. Entonces nosotros vamos a evitar que se contraiga el músculo liso, evitando que entre el calcio intracelular, ¿verdad? Entonces, ¿con qué vamos a hacerlo? Con antagonistas de canales de calcio. Acá acuérdense que hay tres grupos, ¿ya? Acuérdense que son tres grupos: dihidropiridinas, benzodiazepinas y fenilalquilaminas, ¿ya? Los dos primeros son relativamente selectivos al vaso sanguíneo. Como les había comentado, el canal de calcio puede estar en los vasos sanguíneos, en el corazón, en muchos lugares del cuerpo. Ya estos fármacos han sido diseñados para que actúe más en los vasos sanguíneos que en el corazón en este caso, ¿ok? Primer grupo, nifedipinas. Perdón, dihidropiridinas y el representante nifedipina o amlodipina, ¿ya? Acá traten de acordarse de otros grupos que también pertenecen a las dihidropiridinas, nifedipinas y amlodipinas, ¿ya? Calcio antagonistas tipo dihidropiridinas, que se usa mucho para, pacientes con hipertensión arterial. Luego tenemos el diltiazem, el verapamilo, que bueno, en algunas bibliografías dice que el diltiazem también es selectivo más del vaso sanguíneo, pero otras bibliografías, como en la teoría, me parece que esto estaba al revés, ¿no? Es más selectivo del corazón. Entonces, el diltiazem y el verapamilo se usan más para bloquear los canales de calcio del corazón y eso da un efecto antiarrítmico, ¿ya? Se usa más para para las arritmias, digo. Entonces, efecto adverso de las nifedipinas, pues puede generar arritmias, ¿no? Entonces, porque son de los primeros que se han generado, ya son los más antiguos. Estos de las benzodiazepinas, ¿no? Han hecho para que tenga una vida media más larga y sean menos cardiotóxicos, pues, ¿no? Para que no generen arritmias. Ya, ¿qué más? Para deprimir el sistema nervioso simpático teníamos los antagonistas de alfa-1 adrenérgico, ¿no? Acuérdense que este receptor lo que generaba era vasoconstricción.
¿verdad? Entonces lo que queremos es antagonizar eso. Pregunta de examen, ¿no? Tratamiento para la hipertensión arterial, prazosina, ¿verdad? Prazosina se usa bastante para la hipertensión arterial. Eh, sí, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Allá, los antagonistas perdón, los agonistas del receptor de alfa 2, la clonidina, por ejemplo. Y pues acá pregunta de examen, como les había comentado, el metildopa, ¿no? Pregunta varias veces, como caso clínico, como pregunta directa. ¿Cuál de los fármacos se le puede dar a embarazadas? O viene una paciente con hipertensión arterial y que está embarazada. ¿Cuál de los fármacos pueden administrarse? La única respuesta ahí es metildopa, ¿ok? Metildopa. Son mecanismos de acción agonistas de los receptores alfa 2. Acuérdense ya, alfa 2. Y pues, dato extra, la reserpina también se puede utilizar en pacientes embarazadas. Y de los diuréticos, ¿no? De este grupo, pues el más usado son los tiacidas, ¿no? Ahí el hidroclorotiazida es una de las buenas opciones para la hipertensión arterial. Luego lo vamos a ahondar, ¿no? En la clase de diuréticos. Entonces, por último, los beta bloqueadores, ¿no? Nosotros queremos disminuir, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Del corazón para disminuir el gasto cardíaco. Y acá tenemos como beta no selectivos que antagonizan los receptores beta 1 y beta 2 al propanolol, uno de los fármacos más usados por su por la economía, ¿no? O sea, es un fármaco muy barato. Efecto adverso, broncoconstricción, ¿verdad? Si bloqueamos a los receptores beta 2, también puede generar broncoconstricción en pacientes asmáticos y en pacientes con EPOC. Entonces, tener cuidado con eso. Es muy importante que se acuerden, preguntan en los exámenes ya repetidamente de varias formas. Entonces, fija, tienen que aprenderse sí o sí esto. Luego, entonces, ¿qué le podemos dar a estos pacientes que tienen asma o EPOC? Metoprolol, carvedilol y atenolol o acebutolol o esmolol, ¿no? De los que más se usan para la hipertensión arterial, los primeros tres. Efecto adverso de estos beta bloqueadores, acuérdense, disminución del líbido y pueden generar impotencia. ¿Ya? Porque la impotencia es generado porque la disfunción eréctil, ¿no? Ya suele generarse más en estos beta bloqueadores, sobre todo en atenolol, metoprolol, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que se ha visto esto, entonces es relativamente malo, ¿no? Para los pacientes adultos varones, ¿no? Porque les genera esta dificultad sexual y pues puede ser causa, ¿no? De que dejen el tratamiento. Entonces hay que seguir controlando siempre a tu paciente. Puede generar hipotencia, ¿no? Porque puede generar vasoconstricción, ¿no? En estas arterias, ¿no? Que irrigan al pene y pues que se caiga. Lo que queremos para la erección es que se genere vasodilatación de estos lugares y estos antagonistas, ¿no? Del beta 2 puede generar vasoconstricción. Y eso, chicos, eso es con la hipertensión arterial. Empezamos con la primera pregunta. Nos dice acá, los fármacos antihipertensivos, fundamentalmente su mecanismo de acción, ¿en qué se basa? ¿No? Pregunta de examen. A. Apertura los canales de calcio. B. Aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. C. Disminuye la fuerza de contracción del músculo lisovascular. D. Aumenta el gasto cardíaco. E. Ser agonistas o activadores de los receptores adrenérgicos alfa 1 y beta 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Me mandan sus respuestas por WhatsApp o me lo pueden decir ahorita por audio? La C. La C, correcto, ¿no? Disminuye la fuerza de contracción. ¿Quién me ha respondido? No pude verlo. Ya bueno, X, felicitaciones, correcto, ¿ya? Si es que quieren practicar ustedes también, chicos, por favor manden sus respuestas a mi WhatsApp, ¿ya? Entonces, correcto, chicos, todo lo demás está mal y el único que está bien, ¿no? Como mecanismo de acción de los fármacos que disminuye la presión arterial es esto, pues, ¿no? Disminuye la fuerza de contracción del músculo liso para generar vasodilatación, ¿no? Disminuye la resistencia vascular periférica, ¿no? Fundamental en casi todos los grupos de fármacos que hemos mencionado, IECAS, ALA2, calcio antagonistas y depresores del sistema nervioso simpático. No, acá nos dice aumenta el alfa 1. No, ¿verdad? Queremos antagonizar esto. Antagonizar los beta 1. Queremos disminuir el gasto cardíaco. Queremos inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y queremos inhibir la entrada de calcio con los
antagonistas de calcio, pues. Correcto. Siguiente pregunta. Si una paciente, ¿no? hipertensa que consume YECA sale en gestación, la alternativa más acertada para continuar su tratamiento sería ¿cuál de los fármacos? La A, alfametildopa. Correcto, ¿no? La alfa-metildopa, correcto. O sea, su nombre como que lo cambian un poco porque así es la presentación, ¿no? Que lo venden en la realidad. Pero es metildopa, o sea, es el único fármaco que se le puede dar a una embarazada, ¿ok? Eh, a ver, ¿qué nos dice acá la pregunta? Antagonista. Ya. Ese es del examen pasado y esta pregunta que se parece, ¿no? Ah, no, ese es lo mismo, pero acá había otra pregunta que había venido de esta alternativa, pero bueno, lo vamos a omitir porque sabemos que es alfa-metildopa. Ya, siguiente. Si al prescribir un antihipertensivo evidenciamos que este produce debilidad muscular, cansancio, bradicardia, broncoespasmo, el antihipertensivo prescrito más posible fue, ¿qué dice? A, calcio antagonistas. B, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensión, o sea, los IECAS. C, betabloqueadores no selectivos. D, antagonistas del receptor de angiotensina 2. E, diuréticos tiacidas. ¿Qué antihipertensivo pudo causar la debilidad muscular, el cansancio, la bradicardia y broncoespasmo? A, calcio antagonista. Sí, a ver, me parece que hubo un año que validaron esa pregunta, pero los calcioantagonistas no generan broncoespasmo. ¿Hubo otra respuesta, creo, por ahí? El B. El B, no, los IECAS también no es su efecto adverso del bronco. Ah, sí, 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 correcto, correcto. Pero genera broncoespasmo, genera tos seca, ¿ya? Los IECAS, pero no genera debilidad muscular, ni cansancio, ni bradicardia. O sea, los IECAS no hace efecto en el corazón, como está generando disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál de estos fármacos disminuye la frecuencia cardíaca y genera broncoespasmo? Ya, Los chicos, vamos a ver. betabloqueadores. Muy bien, los Beta betabloqueadores, correcto. Y ahí te dice, ¿no? Betabloqueadores no selectivos. Los betabloqueadores no selectivos, como el propanolol, genera broncoconstricción. Y sabemos que genera también disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Los betabloqueadores inhibiendo el beta 1 disminuye el cronotropismo, disminuye el inotropismo. ¿Ya? Como genera, y pues hay efecto adverso que no está muy explicado, ¿no? De debilidad muscular, cansancio, que genera estos betabloqueadores, pero mayormente eso. Y suelen preguntar también sobre la impotencia, así que ahí les menciono varias veces. Siguiente. Muy bien, chicos, así tienen que pensar. Calcio antagonista está muy bien, ¿ya? Porque lo relacionan con músculo. Los YECAS está bien también, porque genera broncoespasmo, pero no genera bradicardia. ¿Ya cuál de los fármacos hace acción principalmente en el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca y aparte, como es no selectivo, genera broncoespasmo? Beta bloqueadores no selectivos. ¿Ya? Muy bien. Y ahí les pueden cambiar los enunciados diciendo los fármacos. Pueden ponerle amlodipino, pueden ponerle un captopril, pueden ponerle propanolol, pueden ponerles acá, ¿no? Los nombres tal cual de los fármacos en lugar de ponerle el grupo del fármaco. Entonces ahí les pueden cambiar por ahí la pregunta de esa manera. Siguiente, paciente hipertenso de 48 años, tratado con un diurético tiacídico por 5 años. En los últimos 2 meses la presión ha ido aumentando y se añade otro fármaco antihipertensivo y el paciente manifiesta que en varias ocasiones no ha sido capaz de mantener la erección, además de cursar con leves mareos al levantarse de la cama. ¿Cuál de los siguientes fármacos sería el que se agregó?
¿Cuál, chicos? Losartán. No. Acá dice, genera disfunción eréctil. No puede mantener la erección. Es una disfunción Atenolol. eréctil. Muy bien, atenolol. Acuérdense, ¿ya? Eso lo dice en muchos artículos. O sea, no lo dice como tal el mecanismo de acción, pero el atenolol es un beta bloqueador, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Hay muchos estudios que los beta bloqueadores no son los antihipertensivos que con mayor frecuencia generan disfunción eréctil, ¿ok? Beta bloqueador, atenolol. Luego le sigue el nifedipino, los calcioantagonistas, ¿ya? Pero como no preguntan en los exámenes, siempre el beta bloqueador es el que es la respuesta correcta, ¿no? Cuando les viene disfunción eréctil. Luego captopril es un YECA, los sartán es un ARA2, estos no generan, ¿no? Disfunción eréctil. Y el minoxidil, ¿no? Ahí es un fármaco que pues, tal vez no lo han mencionado en la teoría, y entonces acá lo vamos a ver. Minoxidilo produce vasodilatación periférica directa de las arteriolas y pues generalmente se da por vía tópica y al parecer se usa para estimular el crecimiento del folículo piloso. Ok, o sea, para la calvicie. Vasodilatación, ¿no? Habíamos visto que la erección se da porque hay una vasodilatación de las arterias del pene. Entonces, hay una vasodilatación, se llena de sangre el pene y hay la erección. Si hay vasodilatación, ¿no? Por este fármaco, este no es el que genera disfunción eréctil. En atenolol, como antagonizamos, ¿no? Antagonizamos principalmente, el atenolol es más selectivo del beta 1, entonces es muy bueno para pacientes asmáticos. Pero ahí, ¿no? Puede que también pueda bloquear un poquito, ¿no? Los beta 2, los receptores beta 2, ¿no? De los vasos sanguíneos, y ahí sí generar vasoconstricción. En donde se generó vasoconstricción en las arterias del pene generando disfunción eréctil, ¿ya? Entonces ahí como que acuérdense, beta bloqueadores, genera vasoconstricción y genera disfunción eréctil. Y pues eso sería todas las preguntas para la hipertensión arterial. Seguimos con los inotrópicos. Los inotrópicos, habíamos dicho que los inotrópicos, acuérdense que es para pacientes con insuficiencia cardíaca. Queremos que el corazón se contraiga más. ¿Qué debemos hacer para que el corazón se contraiga más? Primero que nada, pues aumentar el calcio, ¿no? Dentro del corazón, podemos aumentar el AMP cíclico dentro del corazón, que podemos hacer también activar, ¿no? El receptor beta 1 adrenérgico que está en el corazón para que bombee más el corazón. Y así, todo lo tienen que sacar por lógica. Entonces, la contracción cardíaca sabemos que es rítmica, ¿no? Primero tienen que entrar el calcio por los canales de calcio que ya habíamos mencionado, estimula, ¿no? Entrada de calcio estimula al sarcoplasma que salga más calcio. Este calcio activa a la actina, ¿no? En este caso, a la actina se une con la miosina y pues genera el puente cruzado. Luego, en la fase de relajación, el calcio tiene que desaparecer. Si hay calcio, hay contracción muscular. Y como no queremos contraerlo, pues en la fase de relajación vamos a esconder el calcio dentro del sarcoplasma o sacarlo fuera de la célula del calcio, célula del músculo. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos todo la bomba sodio-potasio ATPasa que nos regulaba esto. La bomba sodio-potasio ATPasa lo que hacía era ingresar potasio y sacar sodio. Este estímulo de sacar sodio activa a este intercambiador sodio-calcio para que el sodio ingrese intercambiándolo por el calcio. El calcio sale de la célula. Esto es gracias a esta bomba sodio-potasio ATPasa en la fase de relajación. Entonces, nosotros vamos a inhibir a este primer mecanismo, ¿no? Los digitálicos. Queremos inhibir a esta bomba sodio-potasio ATPasa para que el corazón ya no se relaje, ¿no? Ya no salga el calcio fuera de la célula. Entonces, primer grupo, los inhibidores de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que estaban en las células del corazón. Acá tenemos a los digitálicos o también llamados glucosídicos, ¿no? Primer grupo que es la digoxina, ¿se acuerdan de la digoxina, no? Un fármaco relativamente peligroso, ¿ya? No he escuchado que se use mucho en la práctica clínica en estos 6 años, bueno, estos 3 años que estuve yendo a los hospitales. No he escuchado, pero ahí la teoría nos menciona. Entonces, ¿qué hacen los digitálicos? La digoxina, ¿no? Como primer ejemplo, pues aumenta el sodio intracelular y hace que no salga calcio de la célula. Aumenta el calcio intracelular y hace que el corazón se contraiga más.
Efectos adversos de la digoxina suelen preguntar también bastante, genera anorexia, náuseas, diarrea, visión borrosa, escotomas, que son como que luces negritas que se ven en la visión, insomnio, alucinación, cefalea, convulsión y pues es muy característico, ¿no? Su intoxicación que genera estos cambios en el electrocardiograma, que es un bigeminismo y la cubeta digitálica, ¿ya? Una depresión acá en el segmento ST. Siguiente fármaco que podemos usar para la insuficiencia cardíaca pues son los agonistas adrenérgicos como la dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que son fármacos que aumentan, ¿no? La contracción del músculo, la fuerza de contracción del músculo. Dobutamina como primera elección, ¿ya? Que actúa en los receptores beta 1. Luego le podemos usar la dopamina, ¿no? A altas dosis, ¿no? Porque también se une a los receptores beta 1, la adrenalina por ahí, no la adrenalina también, ¿no? Porque todos pues actúan en los receptores beta 1. Los receptores beta 1 sabemos que de forma intracelular pues se une, ¿no? A los receptores, perdón, claro, al receptor metabotrópico que estaba unido a una proteína G estimuladora que actúa a la adenilciclasa. La adenilciclasa, su función era aumentar AMP cíclico. Este AMP cíclico en el músculo cardíaco pues aumenta el calcio intracelular. Entonces ya está acá, ¿no? Queremos más calcio y los receptores beta 1 nos dan más calcio. Entonces, felices. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, eso nomás. Acuérdense, ¿no? Los nombres. Dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina y isoprotenerol también nos da todo esto. Entonces, primer pregunta de este grupo. Nos dice acá, paciente ingresa a emergencia por presentar cuadro de infarto miocárdico e hipotensión arterial. Se le monitoriza y se procede a iniciar infusión de inotrópicos. ¿Cuál será la mejor elección para evitar la extensión del infarto al miocardio? En pocas palabras nos dicen cuál es un inotrópico positivo, ¿no? Vamos, chicos, ¿cuál sería? Dobutamina. Muy bien, dobutamina. Es el único inotrópico que nos menciona en los enunciados, ¿no? Dobutamina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aminofilina es un tipo de santina que lo hemos visto en los broncodilatadores, ¿no? No hace efecto en el corazón. Esmolo es un beta bloqueador, entonces pues no vamos a dar un beta bloqueador. A ver, y efedrina, ¿no? Hemos visto que también eran antagonistas. Perdón. Efedrinas tenía una acción mixta, ¿no? O sea, más se encargaban de agonizar los receptores alfa-1 adrenérgicos, se usaba más para el resfrío, ya chicos, para la congestión nasal. No se utiliza como inotrópico positivo, aunque la teoría nos diga que sí se puede unir al receptor beta-1, pero no se utiliza. Efortil, ¿qué es Efortil? Es un broncodilatador adrenérgico, ¿no? Es un vasopresor, estimula los receptores beta 2 adrenérgicos, pues acá nos dice que no actúa, ¿no? En los receptores beta 1, entonces se descarta. El único inotrópico acá que nos menciona, dobutamina, punto. Y nos dice mucho bla, 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 ¿no? Como pueden ver en el caso clínico nos dice, para evitar la extensión del infarto de miocardio, y como que ahí quieren que piensen y repiensen, pero la pregunta era fácil, ¿no? ¿Cuál es un inotrópico dentro de estas opciones? El único era la dobutamina, lo que han aprendido ustedes. Siguiente, seleccione el fármaco inotrópico positivo que al bloquear la bomba de potasio se acompaña de aumento de descarga parasimpática. ¿Cuál es el inotrópico que inhibía la bomba de potasio ATPasa? Los digitálicos. Muy bien los digitálicos. Y aquí en la opción pudieron ponerles digoxina, igual ustedes van a responder bien. Los digitálicos, ¿no? Y ahí traten de repasar cuáles son los inotrópicos positivos. Sí. Siguiente. Mecanismo de acción de la milrinona. Creo que no lo he mencionado en este repaso. La E. Ajá, muy bien. La milrinona
¿no? Hace inhibición de la fosfodiesterasa cardíaca tipo 3, correcto. La mirina no lo he mencionado en este repaso, pero acá lo vamos a ver. Acuérdense lo que queremos para un paciente con insuficiencia cardíaca. Queremos aumentar el calcio. Hay varias formas de aumentar el calcio. Podemos cerrar los canales de calcio, perdón, abrir los canales de calcio, podemos activar los receptores beta-1 adrenérgico y también podemos aumentar el AMP cíclico para que el AMP cíclico aumente el calcio intracelular. Uno de estos, pues, nos hace los inhibidores de la fosfodiesterasa, como la mirrinona. Ya los inhibidores de la fosfodiesterasa inhibe la enzima que degradaba al AMP cíclico. Si inhibe la enzima que degrada al AMP cíclico, que es la fosfodiesterasa, pues aumenta el AMP cíclico intracelular y eso hace que el calcio aumente. Ya, ese es el mecanismo de acción de la mirrinona. Ya, más actúa en las fosfodiesterasas del corazón, porque acuérdense que también tenemos fosfodiesterasas en los músculos lisos de los vasos sanguíneos, pero en este caso actúa más en el corazón, ¿ya? Por eso es un inotrópico positivo, porque aumenta AMP cíclico. ¿Ok, chicos? Siguiente. Grupo de fármacos, los antiarrítmicos. ¿Cuánto tiempo vamos ya? Nos queda 1 hora exactamente. A ver qué dice acá. Sí, me estaban respondiendo. Muy bien. A ver, en este celular no, nadie. Ya, siguiente. Los antiarrítmicos, ¿no? Los antiarrítmicos, bueno, les había dicho, ¿no? En la clase que las arritmias era una patología en donde, pues, el corazón se equivoca de mandar electricidad, ¿no? Lo normal es que venga, bueno, acá ya no tengo ninguna foto de ningún corazón, así que no les puedo explicar tanto. Acá está, ya, acá empezamos. No, el corazón lo normal es que primero haga un impulso en el nodo sinoauricular, ¿no? En el nodo sinusal, que es el marcapaso principal del corazón. Gracias a este nodo tenemos una frecuencia, lo que es lo normal, de 60 a 100, ¿no? De 60 a 100. Entonces, de este nodo sinusal que nos manda electricidad a todo el corazón, pues va una electricidad que va a conducir y va a activar al nodo auriculoventricular, el segundo marcapaso que nos ayuda a dar electricidad al resto del corazón. ¿Ya? El nodo sinusal actúa en las aurículas, el nodo auriculoventricular pues sigue llevando la electricidad a los ventrículos, ¿verdad? Luego siguen las fibras de Purkinje y luego las haz de His, o al revés, haz de His y Purkinje, ya, uno de ellos, ¿no? La cosa que sigue, ¿no? La conducción eléctrica. Eso es lo normal en una conducción eléctrica. Lo malo de las arritmias es que pues el corazón tuvo una falla, puede generar arritmia por un infarto, ¿no? Por una insuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que hubo una electricidad ectópica que se ha generado en otros lugares del corazón que no estaba en esta vía eléctrica normal, ¿verdad? Entonces puede generar una arritmia supraventricular, que es que la más frecuente es la fibrilación auricular, ¿no? Ahí puede ir apuntando para tener un conocimiento general de las arritmias. Fibrilación auricular es lo más frecuente, es lo más frecuente en adultos mayores, en los abuelitos, generalmente todos tienen fibrilación auricular. Ya, fibrilación auricular, flute auricular es lo mismo, pero más catastrófico, ya más feo. Tenemos también la taquicardia supraventricular, que es también muy común, ¿ya? Primera elección, tratamiento es la adenosina, por ahí lo pueden apuntar porque lo van a estudiar luego luego de la carrera. En mi ciclo nos han metido esa información así como, no sé, como una bomba, porque no habíamos estudiado pues mucho medicina 1, medicina 2, entonces, y fisiopatología lo habíamos llevado virtual, entonces como que nos ha chocado bastante, pero ustedes como están llevando farmacología presencial, ya están sabiendo más sobre antiarrítmicos y para estudiar antiarrítmicos pues tienen que repasar un poco qué son las arritmias. Entonces, taquicardia supraventricular, ¿no? Otra arritmia, otro tipo de arritmia que se genera encima de los ventrículos, ¿ya? Estos arritmias pues no son tan nocivos, ¿no? No son tan como que peligrosos para la vida. Pero las taquicardias ventriculares, las arritmias ventriculares, sí son mortales, ¿ya? Entonces tienen que saber muy bien el tratamiento de esas taquicardias ventriculares. Tenemos dos tipos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿ok? Y pues hay tratamiento para eso. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Esas son las arritmias, ¿no? Y pues lo que les van a preguntar en su examen de farmacología básicamente es todo lo que está en este esquema. Casi nada, nada de lo que está fuera de este esquema les van a preguntar. Esto es puro fluoro, ¿no? El potencial de acción del corazón, eso sí tienen que saberlo, ¿no? Tenemos 4 fases. Fase 0, 1, 2, 3, 4. Y eso sí o sí es importante que se lo sepan, repásenlo, aunque no les pregunten el examen, repásenlo. Ya, fase 0 tienen que saber que es la despolarización, ¿no? En la despolarización, ¿qué ocurre? Ingreso de sodio, ¿no? Luego, en la fase 1 es la repolarización temprana, en donde se abren los canales de potasio y el potasio sale fuera de la célula cardíaca. Luego tenemos la fase de la meseta, que es la fase 2. Acá va a haber digamos, ¿cómo se dice? Un break, ¿no? De la electricidad para que tenga tiempo el calcio de ingresar a la célula para una correcta contracción del corazón. Y la fase 3 es la repolarización tardía, en donde el potasio sale fuera de la célula. Todo este movimiento de los electrolitos es muy importante que se acuerden siempre para toda su vida, ¿ya, chicos? Y la fase 4 es la fase de potencia en reposo, ¿no? Donde actúa la bomba de potasio ATPasa cambiando, ¿no? La salida de los electrolitos, regulándolo. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el examen? ¿Cuál es un fármaco antiarrítmico de clase 1? ¿Cuál es un fármaco antiarrítmico de clase 2? ¿Cuál es un fármaco antiarrítmico de clase 3? ¿Y cuál es un fármaco antiarrítmico de clase 4? Y todo eso se puede explicar, ¿no? Sabiendo los potenciales, las fases de los potenciales de acción. Sabemos que clase 1, su mecanismo de acción es antagonizar el sodio, ¿no? Antagonizar el sodio, tenemos acá la procainamida, lidocaína y propafenona. Dentro de ellos, los más usados y el más preguntado, lidocaína, ¿ya? Acá anótenlo, subrayenlo. Siguiente. Clase 2 son los beta-adrenérgicos, ¿no? Los bloqueadores beta-adrenérgicos. Acá usamos el esmolol, propanolol, metoprolol, ¿ya? Clase 3, los antagonistas de potasio, amiodarona y sotalol. El más usado en la práctica clínica y que se usa para muchos tipos de arritmias, amiodarona. Entonces, básico que se aprenda este fármaco, ¿ya? Amiodarona, amiodarona, amiodarona. ¿Qué hace la amiodarona? Antagoniza los canales de potasio. ¿Qué clase de antiarrítmico es? Clase 3, ¿ya? Sí o sí tienen que aprendérselo. Luego, última clase, la clase 4, son los antagonistas de canales de calcio. Obviamente, ¿no? Para estabilizar a la membrana, pues hacemos que no se contraiga tanto el corazón, entonces queremos que no entre tanto calcio al corazón. ¿Qué se puede usar? Verapamilo y diltiazem, ¿ya? Eso es todo, ya les dije lo importante de antiarrítmicos. No hay nada más que decir, básicamente. El único truco, ¿no? El único malo de la primera clase es que se subdivide en 3, ¿no? Y tienen que aprenderse por qué se subdividen, ¿no? Depende del potencial de acción, de la duración del potencial de acción. Si lo acorta, si lo alarga o si no cambia, ¿no? Si lo alarga es clase 1A y acá está la procainamida. Acuérdense solo de la procainamida, yo digo, porque es el único que he visto que se usa. Clase 1B, la lidocaína y la lidocaína. Ya clase 1B acorta la duración del potencial de acción, lidocaína. Clase 1C, propafenona, plecainida. Acuérdense de estos dos, mínimo. Luego ya clase 2, ya saben, metabloqueadores. Clase 3, antagonistas de potasio. Y clase 4, antagonistas de canales de calcio. Y ya, pues chicos, eso sería todo con estos antiarrítmicos. A ver, ¿qué más podemos decirles? Eso sería lo importante, ¿no? ¿Qué más? Ya, lo importante, ¿no? Los betabloqueadores, ¿por qué se utiliza? O sea, queremos antagonizar los receptores beta 1 porque un paciente con arritmias está contrayéndose de forma irregular, de forma muy rápida el corazón, tanto así que está llegando menos oxígeno al corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el corazón se nutre de oxígeno en la fase de dilatación y en las arritmias generalmente hay taquicardia, ¿ya? Generalmente en la fibrilación auricular, en la taquicardia supraventricular, en todas las arritmias, lo más común es que haya taquicardia. Entonces, el corazón se está contrayendo muy rápido.
no se está relajando. Entonces, lo primero que queremos hacer es que se evite la contracción. Para eso son los beta bloqueadores. Solo eso, chicos. Son inotrópicos negativos, dromotrópicos negativos, cronotrópicos negativos. No, negativo de todo. ¿Ya? Beta bloqueadores. Clase 3, como ya les dije, primerito tienen que aprenderse sobre la amiodarona. Se usa en muchos tipos de arritmias. Ya cualquier cosa que no sepa y tiene arritmia el paciente, amiodarona, responda y a veces lo acertan. Generalmente aciertan. Y luego los calcioantagonistas, ¿no? Se utilizan para estabilizar la membrana, ¿no? Y sabemos, si no entra calcio, pues no hay contracción y eso es lo que queremos en las arritmias. Aunque no he escuchado que se usa mucho ya. El verapamilo sí se puede usar bastante. Se utiliza para taquicardias supraventriculares paroxísticas. Fibrilación auricular, sí, se puede usar. ¿Qué más? Otros antiarrítmicos, acá importante, la adenosina. El único que quiero que se aprenda, ¿no? En otros. La adenosina, su mecanismo de acción es simplemente antagonizar a los receptores de adenosina que están en el corazón, estabilizar la membrana, evita, ¿no? A que haya una reentrada en el nodo auriculoventricular. Se utiliza como principalmente para taquicardias supraventriculares paroxísticas, un tipo de arritmia que es relativamente frecuente en adultos jóvenes. Allá. Y digitálicos, ¿no? También lo usan como antiarrítmico. No he visto mucho en la práctica clínica que lo usan, pero los voy a mencionar y acuérdense de los efectos adversos, ¿verdad? Digitálicos, digoxina, efecto adverso, náuseas, vómitos y estos cambios en el electrocardiograma, ¿ok? Pregunta. ¿Qué dice acá? Seleccione el antiarrítmico que principalmente bloquea los canales de calcio, nos dicen. ¿Cuál sería? Diltiazem. Diltiazem, ¿no? Muy bien. Es el que evita, ¿no? La entrada de calcio en el corazón, ¿no? Según la teoría, nos dice que el diltiazem es más selectivo del canal de calcio del corazón más que del vaso sanguíneo. La amiodarona bloquea los canales de potasio, la lidocaína bloquea canal de sodio, tipo 1B, y el sotalol pues bloquea los beta. ¿No? El bretilio, no sé si está por acá, bretilio. También, ¿no? Bloquea los canales de potasio. Siguiente, seleccione el antiarrítmico de grupo 1B. Lidocaína. Muy bien, lidocaína, excelente. Lo mismo, ¿no? O sea, todo está ahí, pero es importante, chicos, que cuando tengan tiempo, ¿no? De repasarlo, repasen la fisiopatología, el potencial de acción, las fases y todo lo que le había mencionado. Si pueden estudiar ahí un poquito de arritmia, sería chévere también. Antianginosos, ¿no? La angina de pecho es el dolor, ¿verdad? Es el dolor opresivo, fuerte, como si estuvieran aplastándote, como si estuviera una persona pisándote el pecho. Ese es un dolor anginoso. Angina de pecho es eso. Es un dolor característico retroexterna, o sea, detrás del externo, que se puede irradiar la mandíbula o al brazo izquierdo. Lo más común es que se irradie, o sea, vaya el dolor a todo al brazo izquierdo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no está llegando suficiente oxígeno al corazón. El corazón empieza a doler. Este dolor es un dolor tipo isquémico. ¿Ya? El dolor tipo isquémico ocurre porque no está llegando suficiente oxígeno al corazón, ¿verdad? Lo normal es que, ¿qué arteria irriga el corazón? Pregunta. Coronaria. Coronaria, excelente. Las arterias coronarias son las que irrigan el corazón. Lo normal es que la coronaria esté limpia, pues, ¿no? Eso se supone que nuestros coronarios están en este estado. Si tiene una mala alimentación, come mucha grasa, come mucho carbohidrato, etcétera, toma mucho alcohol, ¿no? Los alcohólicos, ¿qué más? Estos pacientes, pues, se empiezan a obstruir las coronarias, ¿no? Generando placas ateromatosas, endurecimiento de las arterias. Eso nos genera una angina estable. ¿Qué es una angina estable? Un dolor de pecho cuando tú estás haciendo ejercicio, ¿no? Cuando empiezas a hacer un ejercicio brusco, te empieza a generar ese dolor fuerte en el pecho. Tú no le haces caso, ¿no? Te está palpitando el corazón bastante, tú no le haces caso diciendo,
seguro es estrés, seguro es ansiedad, pero estás haciendo un proceso, ¿no? De angina estable, que es donde ya se está empezando a ocluir, ¿no? La coronaria, llegando menos oxígeno al corazón. Luego viene la fase de la angina inestable, en donde puede haber una ruptura de la placa o puede que ya haya obstruido toda la coronaria. Angina inestable es un dolor, ¿no? Anginoso, dolor de pecho fuerte cuando estás en reposo, o sea, cuando no estás haciendo nada ya te empieza a doler. Eso ya está más grave, ¿no? Porque a poco esfuerzo te está doliendo, al poco esfuerzo el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno. Y luego ya vienen los infartos, ¿no? Ya cuando hay necrosis, cuando hay un daño en el corazón por falta de oxígeno, es lo que se le llama el infarto agudo al miocardio, el infarto al corazón, ¿no? Y es causa, ¿no? De muchas muertes súbitas en los pacientes. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque hay una demanda, ¿no? Porque aumentó la actividad física y pues el corazón no se pudo nutrir correctamente porque hay una placa ateromatosa. Eso ocurre en la angina de pecho y como ya les dije, no puede ser porque hay una perfusión coronaria deficiente, ¿no? La gradiente perfusión coronaria disminuye, la duración de la diástole, ¿no? Es poca, como ya les dije, en la diástole, cuando el corazón está en reposo, cuando está relajado, se nutre el corazón. Si hay menos tiempo de diástole, pues puede generar esta angina. Cuando hay resistencia en las coronarias también. Y cuando hay aumento del consumo de oxígeno de parte del miocardio. Aumento de la frecuencia cardíaca, cuando hay mucha contracción del corazón o cuando hay tensión en las paredes también. Entonces, ¿qué tratamiento farmacológico le podemos hacer? Pues primerito tenemos todos estos fármacos, ¿no? Los nitratos, ¿no? Primera opción, luego los beta bloqueadores, como todos los fármacos. Como para toda patología cardíaca, ¿no? Beta bloqueadores, bloqueador de canales de calcio y bloqueador de canales de sodio. Bueno, no es tan usado ese último. Pero de primera opción, los nitritos y nitratos, ¿no? Este óxido nitroso, lo que les había comentado, son fármacos vasodilatadores, ya vasodilatadores. Entonces se utiliza como primera opción para darles a los pacientes. ¿Qué se le da a los pacientes? Nitroglicerina, se puede dar isosorbide, ¿no? A dosis, etcétera, que no tienen que aprenderse ahorita. Su mecanismo de acción es aumentar óxido nitroso en el organismo. Este óxido nitroso lo que hace es activar, ¿no? A la guaniciclasa activada, esto hace de que aumente, ¿no? El GMP cíclico. Esto hace de que se active la cadena ligera de miosina quinasa. Y esto va a... perdón. ¿Cómo era esto? Un ratito. Ya, perdón. Ay, me bloqueé. Un ratito, chicos. Ya me acordé. Entonces, para relajar, ¿no? Los músculos lisos, o bueno, los músculos, pues queremos evitar que se fosforide la cadena ligera de miosina quinasa. Se desfosforide. Y lo que hace esto es el GMP cíclico. Los óxidos nitrosos lo que hace es evitar, ¿no? Que aumente el GMP cíclico intracelular, evitando la desfosforilación de la cadena ligera miosina quinasa, actuando en la relajación de los músculos lisos, generando vasodilatación en las coronarias, ¿no? Básicamente. Entonces, a dosis baja, pues disminuye la precarga, o sea, va a relajar los vasos sanguíneos venosos, ¿ya? Los vasos sanguíneos venosos para que se acumule la sangre en las venas, ¿no? Se vaya a las venas, entonces llegue menos sangre al corazón, llegue menos sangre que bombea al corazón, ¿no? Entonces hay menos esfuerzo de parte del corazón. A altas dosis disminuye la postcarga, disminuye la resistencia que genera la aorta al corazón. Y en general nos ayuda a dilatar las coronarias para que pues haya más perfusión al corazón, ¿no? Relajando también el corazón. Entonces, acá lo que quería mencionarles solo es eso. Acuérdense que los óxidos nitrosos, ¿no? El óxido nítrico hace de que se relaje los vasos sanguíneos.
¿ya? Y pues los nitritos y nitratos, la nitroglicerina básicamente es eso. Hay una contraindicación, ¿no? En el caso de los fármacos, ¿no? Nitroglicerina no se puede dar a pacientes con que está tomando alcohol, que están tomando heparina. ¿Qué más? En pacientes que están tomando betabloqueadores, ¿no? No se le puede dar, puede generar toxicidad, ¿no? En pacientes que están tomando betabloqueadores, pues ellos pueden generar vasodilatación también, ¿no? Y generar una hipotensión, pues, fulminante. Estos pacientes que se puede darle nitroglicerina, entonces no se le da. Tampoco se da a pacientes que están tomando calcio antagonistas porque va a generar vasodilatación doble y pues sería generarle una hipotensión, ¿no? En donde pueda morir el paciente. ¿Y qué más? También hay un fármaco que hace vasodilatación potente que usan los pacientes justamente con disfunción eréctil, que es el sildenafilo. Ya hubo una pregunta pasada de eso, entonces por ahí le menciono. El sildenafilo es una contraindicación absoluta para pacientes que se les va a administrar nitroglicerina. O sea, antes, ¿no? Cuando el paciente viene con ese dolor, ¿no? De angina de pecho a la emergencia, antes que nada, si es un paciente adulto mayor, no se le tiene que preguntar, señora, ¿ha tomado las píldoras mágicas? Creo que se le dice acá. Las píldoras, eso para disfunción eréctil, y el paciente le tiene que responder con la verdad, sí o sí, si toma o no, si ha tomado o no, porque no se le puede administrar nitroglicerina. Si se le administra este fármaco, ¿no? El sildenafilo con la nitroglicerina, ambos no van a generar una vasodilatación potente y pues es muy difícil de revertir ese efecto en los pacientes. Entonces, tener cuidado con eso. Luego, los betabloqueadores, como les había comentado, ¿no? Inhiben, ¿no? Los receptores beta 1, inhiben la frecuencia cardíaca, ¿no? Hace que el corazón se relaje más, entonces es muy bueno para la angina de pecho. Ya sabemos, ¿no? Beta bloqueadores, ya sabemos todo de beta bloqueadores, ya sabemos sobre los calcio antagonistas. Acuérdense que pues genera vasotropismo negativo, tromotropismo negativo y enotropismo negativo. Y pues angina de pecho. Lo primero que se le puede dar es óxido nitroso, ¿no? Las nitroglicerinas. Pregunta de examen. Ya. Un hombre de 68 años hace consulta por molestias intermitentes en el tórax, o sea, dolor y dificultad respiratoria ocasional. Tras la exploración, los síntomas se atribuyen al dolor anginoso y se inicia tratamiento con la nitroglicerina. Su historial médico es relevante por hipertensión arterial y disfunción eréctil. 3 días después, el paciente es llevado al hospital por síncope e hipotensión arterial. Síncope es mareo, ya chicos, es pérdida de conciencia. Hipotensión arterial. Le comenta al médico que el cuadro se presentó después de tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el medicamento que ha ocurrido la interacción farmacológica que ha generado hipotensión arterial? Les pregunta del ciclo pasado. Sildenafilo. Correcto, sí, de la que les había mencionado. Pero acá también validaron el propanolol, ¿ya? El propanolol. Acá también quiero que sepan, ¿no? Siempre cuando hagan banqueo por su propia cuenta, traten de ver todas las opciones. O sea, ya sabemos sildenafilo porque les acabo de decir, pero tienen que saber por qué no la mirlinona, por qué no la digoxina y por qué no el verapamilo. A ver, chicos, ¿por qué no el verapamilo? Porque esto se daba, era un antiarrítmico, ¿no? Estos disminuían, ¿no? Era un antagonista de calcio en el canal de calcio, entonces actúa más en el corazón, ¿no? No genera tanta hipotensión arterial. La digoxina, ¿por qué no? Porque era un inotrópico positivo, ¿no? Estos iban a actuar aumentando la frecuencia cardíaca, obviamente no iban a generar hipotensión arterial. La milrinona, ya hemos visto su mecanismo de acción, también es un inotrópico positivo, inhibiendo a la fosfodiesterasa 3, ¿verdad? Entonces ellos no iban a causar hipotensión arterial. Entonces, el mecanismo de acción de cómo se genera la disfunción eréctil, pues era, como les había comentado, era una vasoconstricción. Entonces, el sildenafilo, que pues de forma comercial lo venden como Silfic, ¿no? Ellos iban a antagonizar, ¿no? Iban a inhibir a la fosfodiesterasa 5 cardíaca, aumentando el GMP cíclico
que esto iba a generar una dilatación de las arterias, aumentando el flujo de sangre del pene y relajando el músculo liso del pene, generando erección, ¿no? Entonces, esta inhibición de la fosfodiesterasa 5, pues también puede inhibir a la fosfodiesterasa que está en los vasos sanguíneos, aumentando el AMP cíclico y generando vasodilatación. Entonces, por eso es que ocurre esta interacción farmacológica. El propanolol también, como les había comentado, ¿no? Puede generar, se le da, ¿no? En tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, ahí, pues, al parecer lo validaron el ciclo pasado. Entonces, me deberían validar el verapamilo, pero, pues, como les había comentado, el verapamilo es más específico del corazón, entonces, poco frecuente que genere esta hipotensión, ¿no? Que ha generado acá el paciente. Y eso sería todo, chicos, con el primer tema. Empezamos ahora con los hemostáticos. Pregunta, chicos, hasta el momento. Creo que alguien ha hablado en el chat. La D. Perdón que no pude ver. Ya. Chicos, preguntas del primer tema de los fármacos para el sistema cardiovascular. Creo que sí he tocado todos los temas. Atenolol, sí, muy bien. Ya, entonces empezamos con el siguiente tema. Creo que si terminamos tenemos 40 minutos. Sobre la hemostasia, ¿no? Lo acabamos de hacer. Creo, siento que lo acabamos de ver este tema. La hemostasia, como les había dicho, no es un proceso biológico normal del cuerpo para evitar que nos desangremos, ¿no? La hemostasia, el pare del sangrado. Tenemos hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es la vasoconstricción, ¿no? La vasoconstricción que ocurre para que haya menos área que sangre. Luego viene la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria, acuérdense que es parte de la fase primaria, ¿no? La fase, claro, primaria de la hemostasia, donde las plaquetas se empiezan a unir, entonces hay la agregación plaquetaria. Luego tenemos la hemostasia secundaria, que ahí ya hablamos de todos los factores de coagulación, ¿no? De las proteínas, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, etcétera, donde todo hace una cascada de coagulación para generar fibrina y esto pues estabiliza al coágulo, ¿no? Uniéndose a las plaquetas. Eso es fase 2. Y luego pues última fase, ¿no? De la hemostasia, ya una vez formando el coágulo está bien, ¿no? Para el sangrado, pero este coágulo no puede quedarse para siempre en el cuerpo porque el coágulo puede volar hacia el corazón, volar hacia el cerebro y generar derrames o infartos. Entonces, tener cuidado con eso. Para eso, nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra fisiología ha hecho la fase de fibrinolisis, ¿no? Que es la desintegración del coágulo, ¿no? Inhibiendo la fibrina que se ha generado. Y pues acá nos dice el esquema eso, vaso lesionado, empieza la aglutinación de las plaquetas, o sea, la agregación plaquetaria, la aparición de la fibrina por la cascada de coagulación, se genera el coágulo, se para el sangrado y pues último, tenemos que quitar el coágulo con con la fibrinolisis, ¿no? Desaparición de la fibrina. Y sabemos que en nuestro organismo siempre va a haber sistemas procoagulantes y anticoagulantes naturales que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, para la agregación plaquetaria, ¿no? La hemostasia primaria se agregaba a las plaquetas. ¿Por qué mecanismos? Por la proteína importante, ¿no? Que estaba acá, la glicoproteína 2B3A, que se expresaba en las plaquetas y hacía que se unía plaqueta con plaqueta. Entonces, lo que queremos evitar es el mecanismo de por qué se genera esta glicoproteína 2B3A para que ya no se junten las plaquetas, ¿no? A esos fármacos le llamamos antiagregantes plaquetarios. Como primer ejemplo tenemos a la aspirina, ¿no? Al ácido acetil salicílico. Ya este primer fármaco, pues su mecanismo de acción es inhibir al COX-1. No lo hemos visto en la clase de AINES también. El COX-1 es inhibido, entonces no se genera el tromboxano A2, porque el tromboxano A2 era el que se unía, ¿no? A su receptor y generaba la producción, ¿no? O la liberación de esta glicoproteína 2B3A. Entonces, inhibimos a toda esta cascada. Luego tenemos al antagonista, ¿no? De los receptores de adenosina difosfato, que era estos dos receptores, la P2Y12 o la P2Y1, ¿no? Antagonizamos a estos receptores también para inhibir la cascada que genera la glicoproteína 2B3A. ¿No? Y acá tenemos al clopidogrel como primer fármaco. Entonces, básicamente estos dos. También teníamos algunos anticuerpos monoclonales que inhibían directamente a la glicoproteína 2B3A, que es el que unía, ¿no? Plaqueta con plaqueta. Tenemos a abscisimmab como primer fármaco.
Sí. Y eso que no lo escucho mucho en la práctica clínica, no lo uso. Tal vez porque no hay en Perú, ¿no? Pero los más usados, pues, es la aspirina y el clopidogrel. Uno está acá y el otro está, pues, en este grupo, ¿no? Donde está, acá está. De los antagonistas irreversibles de este receptor PDY12 de la adenosina difosfato. Entonces, básicamente quiero que se aprendan sobre estos dos fármacos. ¿No? El ácido acetilsalicílico inhibe de forma irreversible al COX-1, ¿no? Se da por vía oral. Ambos fármacos se dan por vía oral. Su dosis es de 80 a 100 miligramos. Su vida media es relativamente corta, ya 20 minutos. Se tiene que ir agregando y agregando. Me parece que se le da hasta 5 veces al día por vía oral, no me acuerdo cuánto exactamente, no me pongan atención, pero se da a pacientes que han sufrido, ¿qué cosa? El síndrome coronario agudo, que es lo mismo que angina de pecho, ya angina de pecho, los que han tenido dolor así profundo en el pecho, y se sospecha que ha tenido infarto al corazón, pues se le da este ácido acetilsalicílico para evitar que se pueda ocluir más las arterias. Pacientes que han sufrido isquemia, ¿no? Perdón, infarto cerebral también se les da. Pacientes que están con tratamiento, ¿no? De stent coronario también se le da. Ya, pacientes que tienden a coagular su sangre se les tiene que dar. Clopidogrel, ¿no? Su mecanismo de acción es inhibir el receptor, ¿no? De la adenosina difosfato, que es el P2Y12. Dosis se le da más, 300 miligramos, y su vida media dura más, ¿no? 8 horas. Entonces, entre este y este, el clopidogrel es un poquito más caro y un poquito más efectivo porque nos dura más. El ácido acetilsalicílico es más barato, se utiliza más, pero dura menos. Entonces, básicamente esas son las diferencias. Obviamente ambos se tienen que sacar antes de una cirugía, ¿no? 5 a 7 días antes de la cirugía se tiene que sacar, si no se desangra el paciente en la cirugía. Y acá pues la cascada de coagulación, ¿no? Los factores de coagulación teníamos nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 13. ¿Qué tenían que aprenderse acá? Los factores de coagulación dependientes de vitamina K, que era en 1972, ¿verdad? El 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Estos 4 factores de coagulación tenían que aprenderse porque había un fármaco que inhibía todo esto, ¿no? Entonces, la vía extrínseca básicamente es por un traumatismo tisular. Acá actúa el factor 7, ¿no? El factor 7. Luego viene la vía común. La vía intrínseca es más por traumatismo de la sangre como tal o exposición del colágeno. Acá actúa el 13, el 11, el 9, el 8 y viene a la vía común. La vía común va a activarse el factor 10. Luego el factor 2, que es la trombina activada, y la trombina cuando se activa junto con el calcio, ¿no? Genera fibrina, ¿no? Del fibrinógeno se genera fibrina, y esta fibrina, que son como hilitos, pues se empieza a enredar con las plaquetas formando ya un coágulo estable, ¿verdad? Esta es la cascada de coagulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y acá tenemos los anticoagulantes naturales, que también es importante saberlo, ¿no? Sobre todo la antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante natural que inhibe al factor 12, a la trombina, que es el factor 2, el factor 10, el factor 11. Más que nada está inhibiendo a la vía intrínseca, ¿verdad? Luego tenemos también al TFPI, que es el inhibidor de la vía extrínseca, inhibe al factor 11, a factor 7 también. Ya inhibe a la vía extrínseca. Entonces, sabemos que la antitrombina 3 inhibe, ¿no? Los factores de coagulación para regular, ¿no? Esta coagulación de sangre. Entonces, tenemos los fármacos anticoagulantes que se le tiene que dar a qué tipo de pacientes, a pacientes que han sufrido, ¿no? Infartos, a pacientes que han sufrido, ¿no? Una excesiva coagulación, tanto así que pudo haber infarto al corazón o infarto cerebral. Tenemos a paciente, o también puede generar tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que es un coágulo que viene de la pierna o de las extremidades que ha ocluido la arteria pulmonar, ¿no? Que genera disnea, ¿no? Que genera insuficiencia respiratoria y el paciente se muere. Entonces, a estos pacientes, cuanto antes se le tiene que dar fármacos anticoagulantes. Se le puede dar por vía parenteral, o sea, subcutánea o vía intravenosa, y por vía oral.
¿ya? Primero que se tiene que aprender que se divide en dos grupos, según su administración, vía parenteral o vía oral. Los de la vía oral es más fácil. Tenemos los inhibidores del factores dependientes de vitamina K y acá estaba la warfarina, ¿no? El más usado, el más barato en el Perú y el acenocumarol. Luego tenemos también a la indadiona y fenildiona. Luego los inhibidores directos de la trombina, ¿no? Del factor 2A, que era parte de la cascada de la vía común, ¿verdad? Y acá está el dabigatran, también muy usado, en realidad en Perú también se quiere utilizar, pero como es muy caro, pues a veces no hay. Luego tenemos los inhibidores directos del factor 10A, rivaroxaban y apixaban. También se quiere utilizar, pero no hay mucho en el Perú, ¿ya? Eso es con vía oral. Acá solo tenemos a los directos, ¿no? Los que directamente inhiben al factor 2A y a los que inhiben directamente al factor 10A activado. Sí. Luego la vía parenteral tenemos a los inhibidores de la trombina, que es la lepidurina, vivalirudina, argatroban, y a los inhibidores indirectos de la trombina que utilizan a la antitrombina natural, ¿no? Que está en nuestro cuerpo, que es las heparinas, ¿no? Las heparinas no fraccionadas, heparina de bajo peso molecular, la fondaparinos y la danaparinoides, ¿ok? Sí. ¿Qué más? Entonces, la heparina, pues tenemos acá que sabemos la heparina no fraccionada es la heparina más antigua, más barata, es de una molécula gigante que inactiva al factor 2A y al factor 10A de forma indirecta, ¿ya? Necesita sí o sí la presencia de esta anticoagulante natural, ¿no? La antitrombina 3. ¿No? De forma indirecta. Entonces, tenemos otra que es la heparina de bajo peso molecular, también de forma indirecta inactiva al factor 10A, pero solo al factor 10A. Eso hace que la heparina de bajo peso molecular sea un poco más segura que la heparina no fraccionada, ¿verdad? La heparina sabemos que se da por vía parenteral, por vía subcutánea, casi nunca por vía intravenosa. Su vida media también es bastante corta y se tiene que monitorizar con tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Qué es esto, no? Un laboratorio, una cifra de laboratorio clínico que cuando sabemos que aumenta su número, pues hay un déficit de coagulación, tanto así que el paciente puede sangrar. Ya nos dice el riesgo de sangrado. Se tiene que monitorizar la heparina no fraccionada. Se utiliza para tromboembolia venosa, embolia pulmonar, infartos, etcétera, etcétera. Efecto adverso puede generar trombocitopenia, ¿no? Por generación de algunos anticuerpos, ¿no? Que ataca a las plaquetas, osteoporosis. El antídoto para esta heparina no fraccionada, protamina. Esto sí, acuérdense, sí o sí. Pregunta en los exámenes. En este examen pasado no he visto, así que tal vez en este examen puedan venirles. Entonces, ojo con la protamina, ya antídoto para las heparinas. Pero acuérdense que el efecto adverso es más propenso en general a la heparina no fraccionada. Luego, la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Es una heparina más chiquita. También de forma indirecta inactiva el factor 10A. Tenemos a la enoxaparina, dalteparina. Acuérdense mínimo estos dos primeros nombres, ¿verdad? Se da por vía subcutánea. No necesita monitoreo porque no es tan peligroso. Puede generar menos efecto de trombocitopenia. Y pues su vida media es más larga, ¿no? 4 horas. Entonces nos dice que es más estable. También tenemos al fondaparinux, digamos, la parte de la heparina que solo es más fundamental, también inhibe indirectamente al factor 10A. Y pues es más seguro, ¿no? Lo mismo, es más seguro, su vida media es más larga todavía. Y casi no se va a necesitar antídotos acá, ¿no? Luego tenemos a los fármacos anticoagulantes orales, que es la warfarina y el acetocumarol, ¿verdad? Estos van a inhibir más a la vía extrínseca, ¿no? Inhibiendo a los factores 10, al 9, al 7 y al 2. Y acuérdense que el factor 7 era el que estaba presente en la vía extrínseca. Entonces, su forma de monitorizar, ¿no? En el laboratorio ya no va a ser el tiempo de tromboplastina parcial activada, sino el tiempo de protrombina y el INR. Cuando está largo estos números, pues es riesgo, ¿no? Para tener sangrados. Entonces, tiene que cuidarse de eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Pues inhibe
a la vitamina K reductasa, que también su nombre es el epoxidorreductasa. Acuérdense de eso, epoxidorreductasa o vitamina K reductasa, haciendo a que la vitamina K no se active, y la vitamina K activada, pues se supone que activaba, ¿no?, a los factores de coagulación. Eso nomás, chicos, mecanismo de acción, inhibe a la epoxidorreductasa. Se puede dar para lo mismo, tromboembolismo, fibrilación auricular, infartos previos, etc. Efecto adverso, hemorragia, teratogénico y el síndrome del dedo morado. Y por último, los fibrinolíticos. Acá básicamente quiero que se acuerden de las generaciones y los nombres, ¿verdad? Los fibrinolíticos son fármacos que inhiben la degradación de la fibrina. No, perdón, que antihemostáticos, los que inhiben. Fibrinolíticos, a ver, vamos a ver. Fibrinolíticos son los que antihemostáticos, claro, activan, perdón, activan más, ¿no?, a la degradación de la fibrina, activando más a la plasmina, ¿no?, que era la enzima que degradaba la fibrina. Ya, esos son los fibrinolíticos. Queremos lisar, ¿no?, como el nombre lo dice. Ay, sí, me cruzo a veces. Fibrinolíticos, lisar la fibrina. La fibrina era estos hilitos que entrelazaban, ¿no?, a las plaquetas para formar el coágulo. Como queremos que la sangre no se coagule, pues acá le damos fármacos para lisar a la fibrina, que activa más a la plasmina. Y acá tenemos generaciones según su antigüedad. Streptoquinasa, uroquinasa son los inespecíficos, ¿no? Van a generar más efectos anafilácticos. Generación 2 tenemos a la alteplasa, prouroquinasa, y la generación 3 tenemos a la reteplasa, tenecplasa, la noteplasa. En Perú, pues creo que tenemos a la alteplasa ya, y pues si tenemos suerte, la reteplasa, ¿no?, que son los que tienen menos efectos adversos y se le puede dar en bolo, o sea, purito el fármaco. ¿Qué se diferencian si son específicos e inespecíficos? Se diferencia a cuál plasmina activar, ¿no? Si activamos solo a al plasminógeno tisular, pues son los más específicos, tenemos a reteplasa y tenecplasa. Y si activamos también al plasminógeno plasmático, ¿no?, que son las uroquinasas, estreptoquinasas, pues son menos específicos del sitio de lesión. Puede generar más sangrado, ¿no? Puede generar más efectos adversos. Y pues el antídoto, acuérdense, ácido tranexámico o aminocaproico. Hoy me olvidé del antídoto de la warfarina, importante. Se le puede dar plasma fresco congelado o darle vitamina K, ¿ok? Ese es el antídoto para la warfarina. Eso nomás, chicos, creo, lo más importante. Ahora vamos a ver las preguntas, si es que me he olvidado algo. ¿Cuál de los siguientes anticoagulantes tiene un mecanismo de acción principalmente al inhibir directamente a la trombina? La A. Sí, lo que había mencionado, ¿no? La bigratán era los inhibidores directos. La enoxaparina, la heparina no fraccionada, estos eran los inhibidores indirectos, ¿no?, de la trombina. La warfarina era un anticoagulante natural y no era su mecanismo de acción, ¿no?, inhibía la trombina. El apixaban, pues eran los inhibidores directos, pero del factor 10A. El factor 10A no se llama trombina, se llama trombinasa. Entonces, no es este, pues, ¿no? Entonces, se descarta. La única respuesta, dabigatran. Muy bien. Siguiente, de los siguientes factores de coagulación, ¿cuál es más posible de ser inhibido su formación por la warfarina? Factor 2. Factor 2, creo que sí. Sí, factor 2, ¿no? Sabemos, acá nos está preguntando cuáles de los factores de coagulación son dependientes de vitamina K, porque la warfarina lo que impide es la activación de la vitamina K. Entonces, 10, 9, 7 o 2 en este caso. Siguiente. Una ventaja del uso de las heparinas de bajo peso molecular, ¿cuál sería? Esta pregunta es nueva, ya es del ciclo pasado.
¿Qué tal, chicos? Bueno, nos dice acá A, menor incidencia de trombocitopenia, B, fuerte inhibición de función plaquetaria, C, requiere monitoreo de laboratorio, D, tiempo de vida media más corto, E, baja biodisponibilidad. ¿Cuál es la ventaja de la heparina de bajo peso molecular y por qué queremos usar esto? ¿Qué? Iba a decir menor incidencia de trombocitopenia. Ya, sí, correcto. Correcto. A comparación, ¿no?, de la heparina no fraccionada, pues la heparina de bajo peso molecular genera menos trombocitopenia, ¿no? En el caso de las heparinas genera trombocitopenia porque al parecer genera anticuerpos contra las plaquetas, ¿no? La heparina y hace que nuestro cuerpo, pues, actúe contra las plaquetas. Hace como una reacción cruzada. Entonces, ese es un efecto adverso de las heparinas no fraccionadas. En cambio, la heparina de bajo peso molecular no tiene tanto este efecto, ¿no? Es por eso que es bueno, no genera trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, ¿verdad? Baja biodisponibilidad, no nos dice nada de esto, más bien nos aumenta, ¿no?, el tiempo de vida media, acá son 4 horas, acá son 90 minutos. ¿Requiere monitoreo de laboratorio? No, ¿verdad? Porque en el caso de la heparina no fraccionada, sí requiere monitoreo con el tiempo parcial de tomoplasina activada, pero la heparina de bajo peso molecular no necesita monitoreo, ¿ok? Fuerte inhibición de la función plaquetaria, pues no estamos actuando en la función, estamos actuando, inhibiendo, ¿no?, los factores de coagulación, básicamente el factor 10A y el 2 en el caso de la heparina no fraccionada, y el de bajo peso molecular, pues inhibe el factor 10A nomás. Siguiente, seleccione el mecanismo de acción del anticoagulante. Los mecanismos de acción en general de los anticoagulantes. Agüita. Sí. Muy bien, inhibimos el factor 10A, ¿verdad? Inhibimos los factores de coagulación, en este caso 10A, el 2, ¿no? Básicamente. O también, ¿no?, inhibiendo la vitamina K con la warfarina, pues inhibíamos el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Pero no activamos a la trombina, más bien lo queremos inhibir, que es el factor 2. No queremos inhibir la antitrombina, ¿no? La antitrombina nos ayudaba, ¿no? La heparina necesitaba la ayuda de la antitrombina para la anticoagulación. No inhibimos a la COX-1, ¿no? Más bien, esto es mecanismo de los antiagregantes plaquetarios, como son las aspirinas, ¿no? Eso sí van a inhibir a la COX-1. Entonces ahí les puede decir, ¿no?, mecanismo de acción de los antiagregantes plaquetarios, tienen que elegir la B. Luego no inhibimos la fosfodiesterasa, ¿no? Esos son más fármacos cardíacos. Eso sería todo, chicos. ¿Preguntas hasta acá? No hay muchas preguntas sobre antihemostáticos, ¿no? Y es lo que he juntado 2 exámenes. Ya, chicos, entonces por último, en 15 minutos vemos las preguntas de los diuréticos, ¿ya? Y con eso ya acabamos 2 módulos, ¿ya? 2 módulos de cardíacos y el otro, ¿cuál era? Antihemostáticos y diuréticos. Entonces nos faltaría digestivo, respiratorio y los AINES. Me había olvidado completamente de esas preguntas. Ya, con fe terminamos hoy. ¿Qué les iba a decir? Ya, los diuréticos, ¿no? Los diuréticos ya sabemos, ¿no?, cuál era su función. Era para disminuir el agua de nuestro cuerpo, ¿no? Disminuir la volemia. ¿Cómo así? Haciendo que orinemos más. Diurético significa aumentar la orina, ¿verdad? ¿Cómo hacían diuresis los fármacos? Generalmente están haciendo natriuresis, ¿no?, que es la liberación de sodio por la orina, ¿ya? Básico, básico. Entonces, ¿qué les van a preguntar en los exámenes? Pues básicamente este cuadro. Ya a veces preguntan efectos adversos, entonces tienen que ir repasando los efectos adversos de los diuréticos de cada grupo, pero en sí lo que más le van a preguntar son mecanismo de acción, en dónde actúa,
y van a hacer que relacionen, ¿no? Con el diurético y el lugar donde actúa y el mecanismo de acción, ¿ok? Entonces, entonces, básicamente tienen que repasar este cuadrito y un poquito de efectos adversos, ¿ok? Inhibidores de la anhidrasa carbónica, acuérdense de los nombres también, acetazolamida, diclorfenamida, etoxolamida, metazolamida, traten de acordarse de esto. Hubo uno de los exámenes que han preguntado, ¿no? ¿Para qué se utiliza la anhidrasa carbónica aparte de la hipertensión arterial? Se utiliza también para la enfermedad de Meniere, para la glaucoma, para la epilepsia, ¿no? La anhidrasa carbónica también se utiliza para el mal de montañas, ya acuérdense, para disminuir el soroche, ¿ya? Mecanismo de acción de estos, pues como el nombre lo dice, ¿no? Inhibe la anhidrasa carbónica, es una enzima que su función es degradar el bicarbonato y pues también unir, ¿no? Otra vez el bicarbonato. Esta enzima se puede encontrar en varios lugares del cuerpo y una de ellos es en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, ¿en dónde actúa estos inhibidores de la anhidrasa carbónica? En el túbulo contorneado proximal. Efecto adverso también, acuérdense, acidosis metabólica, ¿ok? Diuréticos osmóticos, mecanismo de acción, genera ósmosis, ¿no? O sea, cambia la dirección de ósmosis en los túbulos renales. Ejemplo, ¿no? Manitol, isosorbide son ejemplos de diuréticos osmóticos. Lo que hace es aumentar la presión osmótica de la luz del túbulo, haciendo que la ósmosis ocurra de la sangre hacia la luz del túbulo, liberando más orina. Actúan en el túbulo contornado proximal, en el túbulo descendente de Henle y en el túbulo colector cortical. Aumenta la presión osmótica y genera diuresis, ¿verdad? ¿Para qué pacientes se le puede dar esto? Para pacientes con presión intraocular elevada y también para presión intracraneal elevada, ¿no? O sea, no sé si han visto la serie de Grey's Anatomy. Ya el doctor Derek Shepherd, que era neurólogo, ¿no? Cuando se aumentaba el edema del cerebro, cuando empezaba a hincharse el cerebro, siempre le decía manitol intravenoso, ¿no? Era para disminuir el edema cerebral. ¿Ok? Indicación para manitol. Por eso yo me acordaba del manitol y dije, ¡ah! ¿Qué Grey's Anatomy? Ya, porque me gusta mucho esa serie. X. Diuréticos de asa, ¿no? Acuérdense que los diuréticos de asa son uno de los diuréticos más potentes, ya más potentes, el que se usa en emergencias clínicas. Cuando hay una emergencia clínica que se utiliza diuréticos de asa, pues en edema agudo del pulmón, ¿no? Queremos quitar esta agua que se ha acumulado en los pulmones, que está generando insuficiencia respiratoria al paciente, ¿ya? Primera indicación para usar diuréticos de asa. Ejemplo, furosemida, torsemida, bumetanida y ácido etaclínico. Acuérdense de los nombres de los fármacos también. Mecanismo de acción, obviamente tienen que acordarse, esto va a inhibir al sin portador sodio, potasio, cloro. Ya sodio, potasio, cloro, acá va a desregularizar, ¿no? Toda la reabsorción de algunos electrolitos como el calcio, el potasio, ¿no? Genera hipopotasemia, hipocalcemia, uno de los efectos adversos de la furosemida, hiperuricemia, deshidratación, hiperglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia y pues genera también cierta ototoxicidad. Luego lo vamos a explicar esta parte. Ya pueden ser diuréticos de asa, nombres, en dónde actúan y mecanismo de acción. ¿Ok? Los tiacidas, ¿no? Los tiacidas se utilizan también como disminución para el edema, pero se utilizan, ¿no? Para pacientes con hipertensión arterial. Ejemplo, hidroclorotiazida, triclormetiazida, clortalidona. Mecanismo de acción, inhibe al cotransportador sodio y cloro, ¿no? Aumentando la natriuresis y la diuresis, ¿no? Eso va para todos los fármacos, excepto el manitol. El manitol solo lo que hace es aumentar la diuresis, pero no la natriuresis. Pero los demás, todos están aumentando la natriuresis y la diuresis, ¿no? Como básico. Entonces, primera elección de la hipertensión arterial, hidroclorotiazida, muy usado, ¿no? Efecto adverso también tratan de aprenderse, hiperuricemia, ¿no? Porque disminuye la purificación del urato, ¿no? En estos fármacos, la hiperglicemia, hay trastorno del metabolismo lipídico, ¿no? Son efectos adversos que se ve
en este grupo de fármacos de las tiazidas. Hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia e hipercalcemia. Generalmente todos los diuréticos generan disminución del potasio dentro del cuerpo y que también es muy importante que se aprendan porque generan toxicidad al corazón, no puede generar paros, paros cardíacos, ¿no? Por disminución del potasio. Un electrolito muy importante para la contracción del corazón. Y pues por eso es que es bueno combinar, ¿no? Algunos diuréticos con estos diuréticos de ahorradores de potasio, que son la espironolactona, eplerenona, triamtereno y amilorida, ¿verdad? Su mecanismo de acción, pues, de los antagonistas de la aldosterona, pues antagonizan, ¿no? Los receptores de la aldosterona, inhibiendo la reabsorción de sodio y inhibiendo la secreción de potasio. Si inhibimos la secreción de potasio, entonces estamos ahorrando potasio, ¿no? Eso es bueno para estos ambos grupos de fármacos. Los bloqueadores del canal de sodio epitelial, o también llamado ENaC, lo mismo, ¿no? Generan natriuresis inhibiendo la reabsorción de sodio. Tenemos acá la amilorida y triamtereno. Traten de acordarse más fármacos de estos grupos, ¿ya? Porque a veces preguntan con otros nombres. Entonces suelen usarse en conjunto, ¿no? Con los tiazidas o los diuréticos de asa, porque ellos van a ahorrar potasio, ¿no? Hacen que disminuya la secreción de potasio. ¿Qué más se pueden aprender acá? Se utiliza para ciertas enfermedades extrañas como la enfermedad de ovario poliquístico, el hiperandrogenismo, perdón, el hiperaldosteronismo primario, para ginecomastia, ¿no? Tratamiento para la ginecomastia y algunos desórdenes menstruales. Pregunta de examen. Señale la mejor secuencia que correlaciona un diurético con su efecto adverso. Este sí está tranca, ¿no? Porque efectos adversos sí hay bastante. En los diuréticos hay relativamente muchos tipos de efectos adversos que se pueden confundir. La A está fácil. La B, la C y la D, yo sí les doy la razón que hay que memorizarse más y más cosas. ¿Qué me dicen? Tengo hambre. ¿La E? Sí, es la E. Uy, ya, esta era la explicación. Se ha movido el PPT. Ya, entonces, primera A, ¿no? La A, ¿por qué no es? Porque en el caso de la acetazolamida, que son los diuréticos de inhibidores, ¿no? De la anhidrasa carbónica, su mecanismo de acción era inhibir la reabsorción de bicarbonato de sodio, inhibiendo así la natriuresis y la diuresis, ¿no? Efecto adverso que generaba esto era la acidosis metabólica, ¿ya? Más no la alcalosis, ¿ya? La acetazolamida lo que genera es acidosis metabólica, porque lo que está inhibiendo es la reabsorción de bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia alcalina. Si inhibimos la reabsorción, si inhibimos a que el bicarbonato se quede en nuestro cuerpo, va a generar acidosis, no alcalosis, ¿ok? Entonces ahí lo tienen que relacionar para descartar la A. La B, la amilorida, es un tipo de antagonistas de canales de sodio epitelial, que bueno, no está acá, pero su mecanismo perdón, su efecto adverso es hipercalcemia, más no, perdón, su efecto adverso de la hipocalcemia se va a ver más en la furosemida, ya no en este último fármaco. La hidroclorotiazida no genera hipoglicemia, sino genera hiperglicemia. ¿Dónde está eso? Acá, ¿no? La hiperglicemia. Sí, allá, acá. La hidroclorotiazida, uno de los efectos adversos es la hiperglicemia, ¿no? Dicen que la deficiencia de potasio, porque sabemos que la hidroclorotiazida nos genera hipopotasemia, inhibe la secreción de insulina por parte de las células beta y eso hace que no toleremos bien, ¿no? El control de la glucosa. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación porque la hidroclorotiazida, la furosemida no pueden generar hiperglicemia, ¿ya? No hipoglicemia. No hay ningún diurético que genere hipoglicemia. Espironolactona, ¿no? Reducción del tamaño de mamas. La espironolactona no puede antagonizar los receptores de andrógenos, no disminuye el tamaño de mamas, pero sí puede tratar a la enfermedad que se llama ginecomastia, que es el crecimiento no excesivo patológico de las mamas en los varones, pero no es que reduzca las mamas en las mujeres ni nada.
La furosemida, que es un tipo de diuréticos de asa, ¿no? Es un mecanismo de acción, ya sabemos, inhibe el importador sodio, potasio, cloro, ¿no? Así hace que genere natriuresis y diuresis, ¿no? Disminuye la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo. Puede generar cierta ototoxicidad. ¿En qué lugar genera esta ototoxicidad? Más que nada en la cóclea, ¿no? En la cóclea, que es el órgano, ¿no? Del oído en donde nos capta los sonidos, ¿no? Ahí es donde escuchamos las cosas. Entonces, acá en la cóclea, en su estructura anatómica, hay agua, ¿no? Hay agua que es fundamental para el mecanismo de generar sonido, ¿no? Para captar el sonido. Entonces, si este diurético furosemida, como es tan potente, puede actuar en estos lugares de la cóclea, disminuyendo este líquido acumulado en la cóclea, que era necesario para captar sonidos, ¿no? Entonces, si hay disminución de esta agua, pues pueden generar ototoxicidad, ¿no? Disminución de la captación de sonidos. Eso puede generar la furosemida. No es tan frecuente, pero ahí como que les mencionan, ¿no? Este efecto adverso que puede generar la furosemida. Entonces, chicos, terminamos con la primera parte. Ya hemos abarcado 2 módulos, ¿no? Grandes, que es el sistema cardiovascular, diuréticos y hemostáticos, usando 2 bancos. Entonces, yo digo que sí estuvo completo. Espero que les haya gustado. Luego empezamos con los otros temas, ¿ya? Esperemos que hoy podamos terminar todo. Y si no, pues continuamos otro día de la semana. Nos falta hablar un poquito de los antihistamínicos, ¿no? Que me están pidiendo bastante ustedes. Quiero hacerlo, lo estuve avanzando un poco ese tema de los antihistamínicos, ¿no? Pero todavía tengo que hacer PPT, o sea, una vaina. Entonces, espero su comprensión de la demora de esa clase.